Marcos 9, del 14 al 29. Escucha, yo vamos a leer el verso 27. Dice, maestro, le dice el papá, traje a ti mi hijo. ¿Quién llamaría maestro a Jesús? Cuando leemos la Biblia, a alguien que le dice maestro a Jesús, primeramente que es judío. Y si es judío, es creyente. Entonces, escuchen lo que dice esta historia. Maestro, Marcos 9, verso 17. Traje a ti mi hijo. Significa que el padre y el joven eran israelitas. Dice, yo ¿lo tienen ahí? No lo tienen en el versículo. Y cuenta la historia que su hijo también estaba, lo busco yo acá rápido, estaba endemoniado. Entonces yo me pregunto, ¿estaba endemoniado este joven, este hijo? Aquí está, Marcos 9, verso 17. Dice, yo lo leo desde el 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, voy a leer Marcos 9 desde el verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas, los que conocían de la palabra, disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. Y corriendo a él le saludaron. ¿A quién? A Jesús. Y le preguntó Jesús, ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué pelean? ¿Por qué pelean? ¿Por qué discuten? Y respondió uno de la multitud. Dijo lo que dijo este hombre, el papá, este padre. Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Espíritu. Dice acá la palabra. Espíritu mudo. ¿Qué más dice? El cual, donde quiera que le toma, dice, lo sacude y echa espumarajos. O sea, se llena toda su boca de espuma, de baba, ¿verdad? Y cruje los dientes. Y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen fuera. ¿A quién? Al que tenía dentro el hijo. Y no pudieron. Hasta allí leemos. Hasta allí. Me asombra, porque a veces creemos que la gente, como en el caso que leímos al principio de esta mujer, ¿verdad? Creemos que solamente la gente que no conoce del Señor es la que puede estar con un espíritu inmundo. Pero sin embargo, en esta historia están contando aquí que tanto el papá como el muchacho eran conocedores de la palabra y que el muchacho era el que tenía este espíritu inmundo. Quiero hacer aquí un paréntesis. ¿Sabes tú que el Señor nos dio nos encomendó, es la palabra, a la iglesia, la gran comisión? Y así dice, ir por todo el mundo y proclamar el evangelio a toda creación. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado, dice la palabra. Y estas señales, escucha, acompañarán a los que creen. Esto está en Marcos 16. Dice, en mi nombre, dijo Jesús antes de ascender a los cielos, en mi nombre echarán fuera, ¿qué? ¿Cómo dice? Demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si beben cosa mortífera no les hará ningún daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Pero como yo decía recién, la religiosidad, el poder que dejó Jesucristo en aquel tiempo cuando Él estaba aquí en la tierra, fue como debilitándose en la iglesia. Y hoy cuando vemos a gente que porta demonios, le decimos que tiene un problema y que vaya al médico. Cuando en realidad el médico no es el que tiene la solución. Esa persona tiene un problema espiritual. Porque si tú y yo guardamos odio, rencor o traemos, como decía mi esposa hace un momento atrás, tenemos una situación espiritual en la que estamos viviendo una consecuencia de una maldición generacional. Por ejemplo, yo.
casi me divorcio, casi nos divorciamos con mi esposo, mis padres, mis abuelos, y allí para atrás. Eso que se repite no es una coincidencia. Hoy mi abuelo, mi tío, mi tía, mi hermana. Yo soy melliza también, mi hermana también. ¿Qué pasó? Eso no es coincidencia, eso habla la palabra de maldiciones generacionales. Entonces, ¿qué pasa? Quien no conoce la palabra o quien la conoce y la deja a un lado, ¿qué pasa? Dice que lo que le está pasando espiritualmente es un problema. Me voy al médico que me dé unas pastillitas para que me haga dormir. Cuando tienes adentro el gran problema en el cual tú y yo necesitamos que Jesús saque. Necesitamos, como dice la palabra del Señor, hablar las cosas como son, más que nunca, porque el Señor dice que es la verdad la que nos hace libres, su verdad. Claro que hay cosas que no todo tiene que ver con demonio. Hay enfermedades que tú y yo podemos vivir y quizás puede ser por la genética, por una tendencia que pueda tener nuestra humanidad. Eso es enfermedad que si Dios no nos sana, nos puede sanar la medicina. Está muy bien. Pero hay otra realidad en la que estamos leyendo hoy, donde esto me dice a mí que si este padre con este hijo, conocedores de la palabra y creyentes, venía este padre a traer su hijo a ser liberado, esto significa que a ti y a mí nos puede pasar lo mismo. ¿Sí o no? Si conocemos la palabra y venimos a la iglesia, también nos puede pasar lo mismo. Todavía no terminé. Vamos a leer el verso 20. Y escucha, esta historia se pone tremenda. Marcos 9, estoy aquí, ¿verdad? Sí, Marcos 9, verso 20. Y cuando el espíritu, escucha, ¿el espíritu de quién? El espíritu que estaba en el muchacho. Escucha, esto es impresionante. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con gran violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Si eso hubiera sido una enfermedad, la enfermedad no obra así, es una enfermedad. Que si el Señor, por un misterio que a veces no entendemos, porque Dios sana, y a veces sana a algunos y no sana a otros, y no sabemos por qué. Pero la enfermedad, una enfermedad que no está, donde no hay detrás de eso algo espiritual, no tiene por qué provocar que una persona se revuelque y comience a escupir. Bueno, de hecho, a mí me ha tocado muchos años como Argentina, cuando vivíamos allí, a ministrar liberación, y no es solamente espumarajos, malas palabras, maldiciones, porque son demonios que se meten en las personas y de allí se manifiesta ante la presencia de Dios que viene a traer libertad a esa persona que está cautiva. Pero es una bendición maravillosa saber cómo Dios liberta. Bueno, escúchame. De hecho, de primera mano te digo, y los que están aquí lo conocen, mi esposo ha sido libre cuando él leía y no conocíamos al Señor, y él leía libros de parapsicología. No conocíamos de la palabra, no sabíamos que leer esa clase de libros nos introducía en una atmósfera de oscuridad. Yo veía la tapa y le daba vuelta. Ni quería pasar el trapo ahí al mueble, a la repisa, porque a mí me daba impresión. Pero a él le encantaban esos libros. ¿Y será que mi fe a mí me guardó siempre en Dios, que a mí no me pasó eso? Pero a mi esposo sí. Entonces, la palabra de Dios, primeramente, que no miente, no se equivoca y llama a las cosas como son. Y lo importante de esto es lo que te estoy contando en esta hora. Que un padre conocedor de la palabra, judío, cristiano, estaba trayendo a su hijo a ser liberado. Podía haber sido él, que lo pudieron haber cargado sus vecinos, o a quien Jesús pasó, quizás estuviera tirado, porque cuando Satanás toma el cuerpo de una persona, la quiere destruir, a ella y a todo lo que tiene. Entonces quizás hubiera pasado Jesús y lo hubiera liberado.
Pero la pregunta es, si conoce la palabra, ¿cómo que puede estar viviendo este tipo de opresión? Si está Cristo, entonces, como te dije hace un momento, Jesús vive en el espíritu del ser humano cuando tú y yo le decimos, Señor, ven a mi vida. Pero cuando el Señor nos dice a ti y a mí, en Efesios 4, no le deis lugar al diablo, le está diciendo, no le deis lugar al diablo a través de tu alma y a través de tu carne. Porque tu espíritu no puede ir, estoy yo, dice el Señor. Pero en tu alma, que están las emociones, que está tu voluntad, que están tus pensamientos, allí sí Él puede entrar. No le deis lugar al diablo, no le deis lugar al diablo, porque Él puede venir a convencerte, a manipularte. El enemigo es astuto, lo dice la palabra. La palabra habla de cómo es el enemigo para que nosotros seamos sabios. No sé si la palabra inteligentes, pero sabios, para que podamos creer lo que Dios dice. Y entonces dice esta palabra aquí, ¿verdad? Dice que el Señor en el verso 21 le pregunta al Padre, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo le pasa esto? Lo quiero leer. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él dijo, desde niño. Cuidado con nuestros niños, lo que ven. Estamos ahora con el tema de Halloween. No sé si tú crees o no crees, pero Satanás hace las suyas aunque tú y yo no creamos, y Dios también hace, ¿verdad?, lo que tiene que hacer. Pero Él dice que este joven, conocedor supuestamente a través de su papá de la palabra, desde niño, estaba siendo atormentado por un demonio. Entonces a veces creemos que nuestros niños, porque son niños, y a veces queremos que estén ocupados viendo un dibujo animado o en su celular. Papá, mamá, tú y yo somos responsables. Porque este muchacho desde niño había sido habitación de la oscuridad, habitación de las tinieblas. ¿Y de qué le servía a ese hombre conocer al Señor? De conocer toda la Torá, que es la palabra del Señor, teniendo a su hijo, si ni se había dado cuenta que su hijo tenía la oscuridad dentro de él. Es porque quizás él, conociendo la verdad, también estaba distraído. Porque no es solamente necesario o importante que Jesús esté en tu corazón y en el mío. Necesito continuar. Y entonces, el verso 22 le dice, si algo puedes hacer, le dice, si puedes hacer algo, le dice el Padre, desesperado, en búsqueda de ayuda. Hay una sola vía, un solo camino que puede ayudarnos y sacarnos a ti y a mí y enfrentar a las tinieblas y vencerlas. Y es Dios, es la luz, es la verdad. Todo lo demás, por más que esté pintado, dibujado, hermoso, es mentira. Es mentira y es engaño. Es la mentira para que tú y yo sigamos cautivos, presos, sin nuestra libertad, la libertad que Dios quiere que tú y yo. ¿Qué libertad tú me dirás? Si yo no estoy detrás de rejas, sí, quizás espirituales, donde quizás tú no puedes perdonar a tu hermano, o tú no le hablas a tu padre, o tú no te llevas, no soportas quizás a tu esposo o a tu esposa, o a tu suegro, o a ese amigo, o odias al jefe. Prisiones. No estamos detrás de rejas físicas. ¿Pero de qué nos sirve la libertad física si también estamos detrás de las rejas espirituales? El pecado es lo primero que a ti y a mí nos liga hacia la muerte. Hacia la muerte. No somos perfectos.
Somos humanos y todos nos equivocamos, pero a Dios a todos nos quiere ayudar. Y dice aquí, dice que este hombre, entendiendo que su hijo estaba manifestando a Satanás, se estaba manifestando el demonio, le dice, si puedes hacer algo, le dice, si puedes creer, le dice el verso 23 Jesús. Él estaba delante de Dios. Él le dice, si puedes hacer algo, Señor. El Señor le dice, Dios le dice, si tú eres capaz de creer, como diciendo, yo soy Dios. Si tú eres capaz de creer en mí, todo te es posible. Pero la realidad o la llave que activa la sanidad para tu vida y para la mía es en quién creemos. A veces somos capaces de creer más en nosotros mismos o en la tontería que habla la vecina o la amigota que tú tienes por ahí, que lo que ha salido de la boca de Dios. Y entonces cuando el zapato aprieta, ¿a dónde venimos? Al Señor. Y no está mal venir al Señor, venimos 10,000 veces al Señor, pero podamos crecer para decir, Señor, yo necesito, y escucha esto, 2 cosas. En el verso 25 me encanta que Jesús manifiesta la sanidad de ese joven delante de toda la multitud. Así que iglesia, hoy, domingo, hoy ya comenzamos octubre, prepárate. Porque hay mucha gente que ha ido a tarot, que ha ido a control mental, que todavía se mete en páginas de internet de oscuridad, de pornografía y de toda esa basura y abre puertas a la oscuridad para que se endemonien. Pero iglesia, prepárate, porque así Jesucristo, como públicamente hizo la liberación, públicamente, léelo, acá lo dice la palabra. Públicamente, Él no dijo, vamos a tapar con una sábana, con un manto, para que no, y tápenle la boca al demonio para que no haga ruido. No. El ser humano tiene que saber que Satanás también se sienta en tu mesa, también quiere dormir en tu cama, quiere robarte tu familia, quiere robarte la salud. Si tú y yo no somos capaces de ver lo que el Señor nos está mostrando, es que la verdad es la que nos hace libres. Es el mismo enemigo el que nos pone uno contra otros. Pero tú y yo no somos capaces de creer. ¿Por qué? Porque como te dije al principio, quizás hemos abierto puertas y las tenemos que cerrar nosotros. Si yo la abrí, yo la cierro. No la va a cerrar el Señor, la tengo que cerrar yo. ¿A dónde fui? ¿A quién consulté? ¿En qué yo me metí? ¿A qué yo dije sí? ¿Qué yo estoy haciendo con mi vida? En mi vida natural, en mi vida espiritual, con mi vida sexual. Todas ataduras que solamente lo que hacen sobre el ser humano es no solamente meternos cada vez más detrás de las rejas espirituales para vivir en cautiverio, sino que nos vuelve personas que aunque conozcamos la verdad, nunca sabremos lo que es ser libre. ¿Por qué? Porque estamos con la oreja para un lado y la mirada para el otro. Cuando necesitamos, y escucha, mira esto. Y le dice, escucha, no entres más en él. Jesús, cuando termina de reprender, le dice, no entres más en él. La Biblia, ¿cómo le dice no entres más en él? Si lo está echando es porque no va a volver. ¿O puede volver? Otra historia. Mateo 12, lo último. Lo voy a leer yo. Mateo 12 dice aquí, no es una historia, es la palabra del Señor. Dice la palabra así. Mateo 12, verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Escúchame bien, iglesia, escúchame. Entonces dice ¿quién? El demonio que salió de la persona.
volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, ¿qué dice? La halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, dice la palabra, y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, de nuevamente en la persona. ¿Por qué? Porque la encontró, ¿qué? Desocupada. No te olvides la palabra desocupada. Desocupada. Es importante, desocupada. Y dice aquí, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores con él, y entrados moran allí. Y el postrer, escucha, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Te das cuenta que no es solamente venir a la iglesia? Que el Señor nos hable y nos muestre de su amor, de su gracia, que nos perdona, y que Él, que tiene poder, nos muestra lo que Él puede hacer y nosotros creamos. Eso está bárbaro, eso está muy bien. Pero hay una tarea que tú y yo, Él nos encomienda. Que si Él limpia la casa, la ocupemos. Entonces, la casa de muchos cristianos, falta alabanza, falta obediencia, falta santidad, falta temor de Dios, falta oración, falta. Y entonces viene el espíritu que salió con otros 7 para asegurarse que tú no te le vas a escapar. Necesitamos entender, iglesia, que en ti y en mí está el Hijo de Dios. ¿Vivimos pruebas? Claro. ¿Somos débiles? Sí. Pero tú y yo no podemos olvidarnos de esta palabra. Porque esta palabra, como yo te busqué un ejemplo, adrede, de que personas que conocen la palabra pueden vivir una posesión o una opresión, pasa ¿por qué? Porque la casa se mantuvo siempre vacía. Somos de aquellos que venimos a Dios para que solamente nos arregle los problemas. Y estamos buscando cuál es la iglesia más linda y el pastor que mejor me guste y cómo habla y a veces me acaricia la cabeza y se me gusta su sonrisa. Lo que menos pensamos es en Cristo, el que murió en la cruz del Calvario, porque el hombre no ha hecho nada por el hombre. Y somos como niños que todavía no hemos entendido que en nuestra vida está en juego nuestra familia, nuestro matrimonio, mi salud. Si aquel día cuando nosotros fuimos a la iglesia, el Señor no hubiera hecho libre a mi esposo y después que lo hizo libre, Él no se hubiera congregado, yo te aseguro que quizás nos hubiéramos divorciado. ¿Por qué? Porque si la casa se mantiene vacía, hay alguien que la va a volver a llenar. La pregunta es esto: si no estamos llenos de Dios, ¿de qué estamos llenos? ¿De qué estamos llenos? De nosotros. Y nuestra humanidad nos lleva ¿hacia dónde? A pecar deliberadamente, a que no nos importe si murmuramos, si fornicamos, si adulteramos deliberadamente, porque no me va a venir un rayo de parte del cielo. Pero los demonios sí. Está escrito, no lo digo yo. Escrito está. Escrito está, iglesia. Y sabes, en estos días he tenido entrevistas con cristianos y ya Dios comenzó a liberar a cristianos. Y yo dije, Señor, por eso traigo esta palabra, para prepararnos. Ahora, quiero decirte algo. Quizás tú me dices, como dije al principio,
Quizás tú me dices, como dije al principio, yo quiero pero no puedo. Tengamos entonces el ejemplo de este papá que le dijo a Jesús, ¿me puedes ayudar? Pero si tú no quieres dejar ese pecado, ¿quién puede ayudarte? Es solamente que tú y yo querramos. El Señor dio su vida en la cruz del Calvario. Y sabes, cuando vemos nosotros en las noticias de esas personas que se suicidan o de esos jóvenes que apuñalan a otros, como hemos visto tanto en las escuelas, ¿son jóvenes malos? No. Se le han metido demonio. No sé si habrá tenido quizás alguna enfermedad mental, puede ser. Pero Dios no quiere que tú y yo lleguemos a hacer esas cosas. Porque una persona que no vive bajo la bendición de Dios va a terminar siendo controlada, como dice aquí. Este muchacho era mudo. O sea que él, viendo y viviendo, no podía hablar. Alguien le estaba privando de poder hablar, de poder escuchar su voz, de poder decir tantas cosas maravillosas. Y eso es lo que hace Satanás. Dice la palabra que él viene a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor vino para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Pero necesitamos nosotros, tú y yo, entender en esta mañana, en esta tarde, que el Señor quiere que tú y yo podamos llenar nuestra casa de alabanza. En Juan 5:14 dice, los que conocen la palabra, había un hombre, dice, que estaba enfermo. Y dice que cada tanto el ángel, cuenta la Biblia, que cada tanto venía un ángel a un estanque y removía las aguas. Escucha. Y entonces dice que este enfermo, este hombre que estaba allí tendido, él no podía pararse y ir y tirarse a las aguas para que lo pudieran sanar. Entonces él estaba esperando que alguien, y nadie, porque cuando las aguas se movían, que era un ratito nada más, había que apurarse. Pero escucha lo que le dijo el Señor. Una vez que el Señor, él no lo sumergió en las aguas, porque el sanador estaba ahí. Le dijo, mira que has sido sanado, no peques más, para que no te suceda alguna cosa peor. ¿Escuchaste? Le dijo al hombre que sanó, mira que has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le dijo Jesús? Te he sanado, llena la casa de mí. Llena la casa de mí. No te olvides, llena la casa de mí. Eso le estaba diciendo. Yo te he sanado, no te olvides. Porque el que salió va a querer volver. Y como te leí hace un momento que lo dice la Biblia, no lo digo yo. Va a volver con mayor fuerza para poseerte. Y antes que vuelva, llénala de mí. Entonces las puertas que tú y yo podemos abrir son las maldiciones generacionales que cuando explicaba que uno puede estar viviendo y no sabe. Cuando uno peca deliberadamente, yo conozco que esto está mal, pero a mí me hace cosquillas. Yo lo hago igual. No me interesa. Por algún lado ahí tú has abierto puerta. El pecar deliberadamente es yo desobedezco a propósito. Eso significa a Dios, ¿no? Dios me dice que no haga esto y yo lo hago. Entonces viene la consecuencia. Pero a veces no solamente la consecuencia de algo que, bueno, si yo, ¿verdad?, fui imprudente, sino el mundo espiritual también. Enfermedades, tragedias. Y uno dice, ¿y esto de dónde salió? Puertas. Y lo peor, ¿sabes lo que es? Es que tú y yo a veces vivimos como personas inconscientes, siendo tan inteligentes.
Nos olvidamos de nuestros hijos. Nos olvidamos de todo lo que tenemos. Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Puertas, traumas que hemos vivido, que quizás todavía están dentro de nosotros y no hemos sanado. Prácticas ocultas, el yoga, la brujería, el ocultismo, la idolatría, la masonería, las cartas del tarot. Rechazo, el odio, el rencor, la falta de perdón. Libros, como leía mi esposo. Videos, películas, la música metálica, si no es cristiana, obviamente. Tiene un trasfondo de oscuridad, no por la melodía, porque la música la creó Dios. La música es hermosa. Lo que importa es lo que va cargando la música. Hay música romántica que es hermosa, pero hay otra que es asquerosa, que denigra a la mujer, que no habla del amor, ¿verdad? No tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con la letra, ¿verdad? Y tú y yo estamos escuchando, o leyendo, o viendo películas. Eso está entrando. Entonces, a la hora de que tú quieres creer o tener esperanza, ¿dónde va a estar la esperanza? La esperanza se quema, se desaparece. Porque tú y yo vivimos sin darnos cuenta que abrimos puertas y el control mental. Hay tantas cosas en las que tú y yo, quizás como yo antes de conocer al Señor, hemos ido porque no conocíamos la verdad. Pero una vez que conocemos la verdad, que no nos pase como a este papá con su hijo, que conociendo la palabra tenía un hijo que estaba enfermo por un demonio. No era una enfermedad nada más. Estaba poseído por el espíritu de mudez. Lo dice aquí la palabra. Pero el Señor en esta hora, ¿me puedes alcanzar mi teléfono, por favor? El Señor en esta hora, Él ha traído una palabra hermosa que yo quiero compartirte brevemente. Y dice así. Esto está en Lucas 4. Cuando Jesús estuvo aquí en medio de nosotros caminando, Él dijo esto. Por eso cuando Él se encontró con esa mujer, cuando nosotros leemos lo que cuenta el Nuevo Testamento, que es desde que Jesús está aquí, estuvo aquí en la tierra, mejor dicho, Él vino a predicar, Él vino a libertar y Él vino a sanar. Había tanta gente endemoniada, iglesia, tanta gente endemoniada. Porque Satanás busca un lugar, un cuerpo donde habitar. Que no sea el tuyo, que no sea el mío. Que no sea el nuestro. No vivamos con miedo, pero sí con responsabilidad. El Señor dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y escucha, y a poner en libertad a los oprimidos. Eso es lo que hizo Jesús mientras Él caminó aquí en medio de nosotros. Él se la pasó no solamente enseñándonos la palabra, explicando cómo aplicarla, sino expulsando los demonios de la gente que le abría las puertas. Nosotros somos la iglesia. No nos puede pasar esto. Y si nos ha pasado, hoy es día para cerrar esas puertas. La incredulidad, la queja, la falta de fe, la falta de oración, la falta de temor, la idolatría, la vanagloria y tantas cosas. Son puertas que tú y yo podemos usar para abrir y darle lugar al enemigo, para que vengan enfermedades, para que venga miseria. Tú dices, ¿de dónde apareció esto? ¿De dónde apareció? Nada aparece porque sí. Nada ocurre en tu vida y en la mía porque sí. Hay una consecuencia. Todo lo que hacemos tiene después un efecto.
Entonces somos llamados a vivir a conciencia. Dejemos de maldecir el día, dejemos de maldecir nuestras vidas. Pero maldito esto, pero no, qué maldito ni maldito, bendito el día que todavía vivo. No importa cómo se arreglará el problema, Dios me va a ayudar. Gloria a Dios que vivo, ¿qué importa? El problema se va a solucionar. ¿Cuántas veces creemos que nos morimos y no nos morimos nada? Pero a veces nuestra boca se abre para hablar lo que el enemigo quiere que tú y yo digamos. Por eso necesitamos tú y yo conocer lo que la palabra de Dios dice. Tenemos tanto que aprender. Y si hemos aprendido mucho, ¿dónde está lo que hemos aprendido entonces? Porque una vida que está llena del Señor pasa pruebas, pasa quebrantos, pasa un montón porque estamos en esta vida. Pero también podemos decir que a pesar de la prueba hay paz. Que a pesar de las circunstancias sabemos que el Señor nos va a ayudar. Que si hoy no hay para comer, bueno, el Señor va a suplir. Porque Dios es Dios y Él es veraz. Y si el hombre es capaz de creer en Él es capaz de responder. Pero tiene que haber un corazón que se atreva a creer. No le tires más tu plata, tu dinero, tus horas de trabajo, bien ganadas con tu sudor. Permíteme la expresión. A esos chantas que solamente hablan a través de la oscuridad para decirte que te vas a divorciar, que te vas a morir, que te va a matar un carro, que tu suegra, que tu nuera, que te envidian, que te trabajan. Eso es mentira del diablo. Lo único que es el diablo, ¿sabes qué es? Allí mismo, inyectarte veneno para que odies más a tu prójimo. Y ahí te apresó el diablo. Ya tengo a otra bien agarrada, dice Satanás. Porque ya me creyó. Me creyó que la suegra la odia. Me creyó que la hermana la odia. Me creyó ahora que el esposo la engaña. Y si tu esposo te engaña, mujer o esposa, ve a Dios. Él es especialista para restaurar y hacer lo que tú y yo no podemos. Vamos a ponernos de pie en esta hora.